que tiene mucho contexto y mucha significancia. Así que, ¿qué pasó acá con...? Y, bueno, entonces, creo que vayamos a la lectura, hermano, y después vamos a analizar un poquito el contexto de este salmo. Dice el salmista: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el bueno sobre la cabeza, el desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y de edad. ¿Me están escuchando bien, hermanos? Adolfo, discúlpame. Sí, perfecto, hermanos. Entonces leo de vuelta el Salmo 133. ¿Me escuchan bien ahí, hermanos? Sí, dale. Bien. Bien, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como un óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Oramos, hermanos. Padre celestial, alabamos, bendecimos y glorificamos tu santo nombre y te damos gracias por este tiempo. Señor, tiempo de oración, pero también tiempo de comunión, tiempo de amor fraternal, tiempo de vernos, aunque sea por este medio. Y Señor, alabamos y bendecimos tu nombre, te damos gracias porque tú provees los medios para así hacerlo, Señor. Tú guíes todo este tiempo y que sea de bendición para todos los oyentes, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Fíjense que si bien es un salmo precioso, ¿no? Y muchas veces cantamos esto, cuán bueno y cuán maravilloso es habitar los hermanos en unidad, en armonía. Lo cierto es que esto es un contexto. No sé si ustedes han tenido la oportunidad, seguramente que sí, de estudiar algunos grupos de salmos. Es un grupo de salmos que se llama los salmos de vida. Estos salmos, la vida comienza con el Salmo 120, y en el Salmo 120 habla de los peregrinos que están saliendo de la ciudad en la cual habitan, y hace referencia a dos ciudades, ¿no? Y estas ciudades dice que moro en Mesec y habito en las tiendas de Cedar. Lo cierto es que está haciendo referencia a ciudades en las que no respetaban al pueblo de Dios, no respetaban todas aquellas cosas que Dios había establecido en su ley, y ellos anhelaban salir de ese lugar para llegar al lugar de adoración que representaba Jerusalén. Si ustedes hacen un paralelismo respecto a la vida del creyente con aquel peregrinaje que hacía el pueblo de Israel, lo cierto es que nosotros, si ponemos así en términos de computación, en términos de cibernética, digamos, podríamos decir que nosotros estamos en modo peregrino, porque una vez que hemos pasado a formar parte de la familia celestial, a ver, se sigue escuchando muy mal. De aquí tengo un mensaje que está llegando, que se está escuchando mal. Sí, pero quédate tranquilo, Adolfo, porque es un tema de la señal. Hay, hay por momentos un pequeño delay, pero bueno, dale. Si quiere, porque si no salgo de acá de la nube y entro directamente con mi celular. Fíjate. Lo que le estaba diciendo es que antes de llegar a Jerusalén había un tiempo de peregrinaje que lo podemos comparar con el tiempo de peregrinaje que nos toca pasar a nosotros. Y estos peregrinos que en ese momento estaban llegando a Jerusalén habían pasado por todo un proceso. Si ustedes hacen una lectura del Salmo 120, que comienzan estos salmos de la subida, hasta el Salmo 134, que es donde, a ver,
hasta el Salmo 134, que es donde termina este grupo de salmos, ustedes se van a encontrar con un montón de cosas que le pasan a los peregrinos. Muchas veces lo tomamos de forma aislada, pero lo cierto es que sale en el 120, en el 121 levanta sus ojos a los montes para ver de dónde iba a venir el socorro, y esto también habla, más adelante ustedes van a encontrar también en otro salmo, una oración por la paz de Jerusalén, en un tiempo que de verdad estaban ellos disfrutando esa paz por haber, David, que es el que escribe el Salmo, unificado el reino, y de pronto miran las manos del Señor en otro salmo más adelante, buscando la dirección de Dios para las cosas que les van aconteciendo en el camino. Y a mí me parece maravilloso porque yo me veo en ese tiempo que estamos pasando ahora, por este peregrinaje y las cosas que nos vienen aconteciendo, muchas de ellas imprevistas por este tiempo de pandemia, y de golpe nos vemos como pueblo tratando de ayornar un montón de cosas para poder seguir adelante en nuestro peregrinaje, para poder dar testimonio, para poder unificar criterios respecto de cómo movernos en esta pandemia, y de golpe el anhelo de volver a estar juntos. Porque en estas 3 fiestas que el pueblo todo tenía que ir a reunirse en Jerusalén, había un anhelo de que llegue ese tiempo para poder alabar, bendecir y glorificar a un Señor que les había dado todo, ¿no? Fíjense qué tremendo es de este pueblo que confiaba en ese Señor y que de pronto sabía que en función de la obediencia, que en este peregrinar o en este caminar, y con la ayuda de los otros hermanos que se iban juntando de todos los pueblitos, hasta que se unían en algún punto en común para continuar la caminata y llegar allí. Si uno lo traslada al tiempo que vivimos y en este anhelo que tenemos que el Señor venga a buscarnos, porque ese tiene que ser el anhelo de todo cristiano, de llegar a la patria celestial, a la Jerusalén celestial, nos pasan un montón de cosas, pero lo cierto es que necesitamos estar juntos para adorar al Señor, y eso es un poco lo que transmite también este salmo. Fíjense que esa comunión los protegía en el camino de un montón de peligros que ellos pasaban, ¿no? Peligro de salteadores, peligro incluso hasta de alguna situación que le pudiera pasar respecto de enfermedades, respecto de un montón de cosas. Y si uno lo traslada también a estos tiempos, la cobertura y el cobijo del tiempo de comunión que tenemos y del tiempo en que nosotros disfrutamos esta compañía con los hermanos de la iglesia, también nos aglutinan y nos permite formar una coraza respecto a un montón de cosas que pasan en el mundo, ¿no? Influencia en cuanto a lo que los bombardeos de la televisión, los bombardeos a los chicos en el colegio respecto de un montón de cosas que el mundo ha tratado de meter en la iglesia y en la mente del cristiano, y adormecer esa mente, tratando de que deje aquellos principios bíblicos que para nosotros son irrenunciables. De pronto nosotros tenemos algunas cuestiones como que un poco que ya nos hemos adormecido, ¿no? Y empezamos allá lejos y hace tiempo con el matrimonio igualitario, y de pronto nos topamos en estos tiempos con la ideología de género, y después con el tema del aborto, y yo le digo y les comento que lo próximo que se viene es la eutanasia. Y de alguna manera uno habla con algunos hermanos y empezamos a ver que hay algunos hermanos que declinan con algunas cuestiones que a ellos les parece que estuviera bien respecto a estos temas que yo les vengo diciendo, pero a medida que la iglesia se ponga firme y fuerte y pueda contrarrestar todo esto que quiera avasallar a
a lo que Dios pretende de su pueblo, porque Dios nos hace, y la iglesia tiene que ser esa fortaleza en donde esos principios no se rompan, en donde esas cuestiones no se negocien. Y todo eso lo vamos a lograr si estamos juntos en armonía y de verdad queriendo alabar, bendecir y glorificar el nombre del Señor. Y lamentablemente el que sale de la iglesia, Satanás, ocupa su mente. Es como, yo siempre lo relaciono como esa rana que uno la pone en un agua fría y prende el fuego. Y la rana empieza a moverse en ese medio y le resulta cómodo, y después el agua se empieza a calentar y resulta que la rana resulta cocinada y no se da cuenta cuando de verdad ya directamente está muerto, pero muerto en el sentido de que no reacciona, está cauterizada su conciencia, ¿no? Y yo creo que uno cuando habla con cristianos que no se congregan, se encuentra con estas cosas, ¿no? Ha cedido a algunas cuestiones no le parecen tan graves, algunas cuestiones, digamos que ha cedido respecto a sus hijos, empieza a entender un poco más, y en realidad acá no hay que entender nada, la palabra de Dios es tajante respecto a algunas cuestiones, y así tenemos que ser de tajante los creyentes. Si nosotros no somos sal y no somos luz, ¿quién lo va a hacer? Hay gente que les cuesta, ¿no? Esto, vivir juntos en armonía, vivir en la iglesia, porque la iglesia uno tiene que rendir cuenta, uno es observado, el hermano, cuando uno comete un pecado, el hermano te reprende, y de verdad eso uno no lo debería tomar como malo. Es la misericordia de Dios para nosotros, para poder despertarnos algunas cuestiones que el enemigo siempre quiere neutralizar nuestra conciencia para que nosotros podamos ceder en cuestiones que no tenemos que ceder. Cuesta, no es fácil, pero si no nos mantenemos nosotros como iglesia, ¿quién lo va a hacer? Fíjense que mucha gente cree que es bueno congregarse, como que si la comunión tuviera que ver como un sistema más que el Señor ha ideado para que los hermanos puedan comunicarse de esta manera. Pero lo cierto es que el Señor ha ideado el sistema de la comunión no como un sistema mejor que otro, es el único sistema. No hay otro sistema de comunión, queridos hermanos, que no sea a través de la iglesia. Fíjense que Efesios 4, vamos a leer un poquito acá, algo que conocemos mucho, pero a veces un poquito nos olvidamos, ¿no? Efesios 4, versículos del 11 al 16 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier, doctera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. O sea, yo quiero decirle algo, en la iglesia el Señor nos ha dado dones para que en la iglesia nosotros los desarrollemos, para que podamos hacer crecer a otros, para que podamos complementarnos con otros y hacer la obra que Dios ha diseñado que se haga en la iglesia local. Yo sé que usted puede, como iglesia, ir a otros lugares, como que uno tiene una hora feliz, hace una obra fuera de la iglesia, generalmente evangeliza fuera de la iglesia, pero como iglesia, no como un ente solo, sino como iglesia, porque lo que usted hace como iglesia edifica a otros,
Y esto es un milagro que se produce ahí. Y la iglesia, en este milagro que el Señor determina que se desarrollen todos los dones y talentos que el Señor nos ha dado, es un lugar que también nos protege contra el egoísmo, nos protege contra nosotros mismos, porque en la iglesia es un lugar que se va a dar. Y fíjense que uno se edifica con los dones y talentos de otro, pero también uno edifica al otro. Y la iglesia crece, y es una iglesia que tiene armonía. O sea, están protegidos y de algo que es tremendo para cada uno de nosotros, que es el doble ánimo. Cuando usted sirve, cuando usted realmente cumple el propósito para que Dios lo ha puesto en la iglesia local, usted es protegido contra el doble ánimo y de alguna manera glorifica al Señor. Es tremendo esto. Si uno va al Salmo 133, usted se va a encontrar con una enseñanza, se va a encontrar con dos imágenes de esta enseñanza, y te va a encontrar también con el propósito de esta enseñanza. Puede dividirse de esa manera el Salmo 133. Fíjese lo que dice el versículo 1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Fíjense, ¿no? Realmente, si uno entrara a la iglesia y podría decirle, miren, qué belleza es la comunión, hermano. Qué belleza es llegar a la iglesia y ver a hermanos que amamos. Qué belleza es poder sentarse, saludar y escuchar alabanzas que van destinadas a nuestro Señor. Fíjense que David, si bien obviamente acá estaban llegando a Jerusalén y estaban llegando al templo, lo cierto es que en la época de David el templo no había sido construido. Pero este salmo que escribió David, lo escribió quien había unificado la nación. No había peleas internas y él tenía un propósito en común. Había podido llevar el arca, había podido establecer a Jerusalén como el centro de la adoración. Él estaba copiando los materiales para la construcción y estaba preparando a los levitas para adoración en el templo. Las tribus podían estar juntas en armonía sin conflictos entre ellas. O sea, ¿cómo no iba a estar contento David de ver llegar a todas las tribus de la nación para un tiempo de adoración? Aparte de ser un lugar donde el Señor manda bendición y vida eterna. Fíjese que la comunión no solo nos protege contra las amenazas del exterior, ¿no? Influyéndonos con los valores que yo les había dicho, ¿no? Sino también nos protege contra las cuestiones que tienen que ver con nosotros. Fíjense, dice acá el salmista que es bueno y delicioso. Bueno y delicioso. Hay muchas cosas que son buenas y no son deliciosas o beneficiosas, y algunas cosas que son agradables, pero no son buenas. Por ejemplo, es bueno hacerse una cirugía cuando uno necesite o ir al dentista, pero la verdad que no es agradable, ¿no? Y hay cosas que son agradables como el pecado, pero son malas, muy malas, y las consecuencias nefastas para nuestra vida. Pero lo cierto es que era bueno y agradable. Qué lindo, hermano, usted va a la iglesia y disfruta de eso que es bueno y agradable y que el Señor lo mira así. Habitar es un concepto que tiene que ver con una residencia, con una permanencia. El concepto es un periodo de tiempo indefinido. Usted no puede habitar junto y en armonía con los hermanos si va de vez en cuando. Si a veces se acuerda y dice, bueno, sí, este fin de semana voy a ir a la iglesia. Voy a ir este domingo porque no voy hace 2 domingos. Si no anhela, hermano, la comunión, porque es preciosa para el Señor y el Señor ha establecido
que los hermanos puedan vivir y disfrutar esa comunión. Usted no se olvide que con este grupo de hermanos con los cuales se congrega, y todos aquellos que son del Señor, vamos a estar una eternidad. Y capaz que no nos conozcamos personalmente, pero el día de mañana vamos a llegar allá y vamos a estar todos juntos y vamos a seguir alabando al Señor. Dice juntos en armonía, la palabra hebrea es yahad, que es una sola palabra, es una unidad en armonía. O sea, tocan todos juntos para lograr una melodía armoniosa, una sinfonía. Dios es un Dios de orden y paz. Si yo digo orden y paz, digo armonía. Y justamente no es un Dios de desorden y guerra, por lo cual la unidad esa que ya estableció el Señor, nosotros tenemos que guardarla. Y al volver acá, de vuelta a Efesios, pero tomando el capítulo 4, ya los primeros versículos, el apóstol dice en el 1, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo a la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma vocación, en una misma esperanza, en vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todo, el cual es sobre todos y en todos. O sea que somos llamados a cuidar una unidad que el Señor ya ha establecido, y esa unidad tiene que ser una unidad en la verdad, una unidad en la verdad, o sea que, y la verdad, ¿quién es la verdad? El Señor Jesucristo. La única forma que nosotros tengamos unidad con alguna iglesia es aquella que tiene a Cristo, que es cristocéntrica, que Cristo es el centro. No podemos tener unidad ni armonía con aquellas que no lo tengan, porque la unidad es la verdad, y no hay otra forma de tener unidad si no es en el Espíritu. Y si Cristo no está o no forma parte del centro de su adoración, esa unidad no podemos compartir. La unidad es una bendición que alcanza a toda la iglesia. Voy rápido porque ya se me va terminando el tiempo. Dice, es como, y acá les doy las dos ilustraciones, como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión. Fíjese que en Éxodo 29:7 era el aceite que Dios había establecido que Moisés derramara sobre la cabeza de Aarón, que era un aceite que era apartado. Si ustedes van a Éxodo 22:30, ahí le muestra cómo se hacía este aceite. El aceite no era para usarlo para cualquier cosa, era un aceite que Dios había establecido especialmente cómo se debía utilizar y para qué utensilios y en qué forma debía hacerlo el pueblo. Lo cierto es que cuando era ungido y se ungía todos los utensilios, era ungido el sumo sacerdote, el aroma alcanzaba a todo el pueblo y era profundamente agradable de disfrutar. Y yo pienso, qué agradable que es la comunión, hermanos. Qué agradable, pero no solamente es agradable para nosotros que las disfrutamos, sino puede ser agradable para los otros que ven el vínculo del amor, porque el Señor Jesucristo dice, en esto conocerán que son mis discípulos, si tuvieran amor los unos con los otros. Ahora, yo pienso en un vínculo basado en el amor fraternal, este amor que Dios ha diseñado para que nosotros podamos tener una relación, de verdad, cómo se transmite, pero no solamente entre nosotros, sino que llega hacia los otros como un perfume agradable. Y lo más importante, que este aceite y el Espíritu Santo que viene, que vino a morar en nosotros, y la bendición del Señor que viene del cielo, porque
justamente esta forma de relacionarnos tiene que ver con el amor que Cristo, que Dios ha derramado en nuestros corazones, y que es un don que ha venido del cielo, y por lo cual a través de él nosotros podemos disfrutar esta comunión y que suba, y eso se transmite a nuestras oraciones, y este vínculo es así, y vamos a orar al Señor. ¿Cómo no van a subir las oraciones como un perfume grato y agradable al Señor? ¿Cómo no va a ser agradable a Dios que nosotros vivamos en esta armonía? Y cuando habla del rocío de Hermón, fíjense que Hermón es un monte que está a 300 kilómetros al norte de Israel. Y cuando ustedes vean alguna foto del monte de Hermón, se van a encontrar con que generalmente está cubierto de nieve. ¿Qué es lo que pasa en Hermón? Las nubes se elevan, se condensan y bajan en forma de nieve. Pero a veces viene un viento que lleva esas nubes cargadas de rocío, cargadas de humedad, y se van hasta Jerusalén, que el monte de Jerusalén, la verdad es que es bastante falto de agua, y eso desciende como lluvia, y es una bendición para todo aquel que habitaba en Jerusalén cuando llegaba el rocío de Hermón y bañaba y mojaba todas esas plantaciones y toda la ciudad. Entonces, y también tiene la misma característica del óleo que yo les había mencionado, porque viene de arriba, es una bendición que viene del Señor. Y esta bendición, de alguna manera, es buena, la disfrutamos, es agradable al Señor y es agradable para nosotros también. Y lo más maravilloso de todo esto es que de verdad cuando el Señor mira una iglesia y ve a esa iglesia que habitan juntos en armonía, que de verdad aman al Señor, se aman entre ellos, buscan realmente agradable, no negocian con el mundo, tratan siempre de ser obedientes a su palabra, resuelve sus conflictos de manera sabia, son conducidos por hermanos que tienen cuidado de sus almas, como dice Hebreo, y bueno, y el Señor dice que manda bendición. El Señor no dice que, y bueno, pueden ser bendecidos. La palabra en hebreo es manda como una orden. El Señor manda bendición sobre esa iglesia y vida eterna. Yo pienso en la iglesia primitiva, como esa iglesia agradaba de tal forma al Señor, que el Señor decía, el Señor enviaba cada día a la iglesia a aquellos que iban a ser salvos. Yo me gozo en saber que en este peregrinaje estamos todos juntos y que Dios nos da herramientas, ¿no? Así como se las dio a este pueblo para que en este peregrinaje que ellos hacían pudieran llegar al Señor preparados, así también nos manda a nosotros para que estemos preparados, queridos hermanos, porque el Señor viene y de verdad que sería bueno poder mostrarle al Señor una iglesia de hermanos que le adoren en espíritu y en verdad, y que sea como el buen óleo sobre la cabeza de Aarón y sobre como el rocío de Hermón, para que el Señor bendiga a cada una de nuestras congregaciones y de verdad sea como un perfume grato que suba hasta su misma presencia y lo glorifique a Él, que es para lo que estamos en este tiempo de peregrinación hasta que lleguemos a la Jerusalén celestial. Oramos, hermanos. Te damos gracias, Padre amado, por este tiempo, Señor. Te damos gracias porque nos muestra cuán importante es que estar con los hermanos, cuán importante es asistir al lugar de reunión donde tú nos has puesto, esta iglesia local, que no es cualquier cosa, Señor, que tiene una importancia grande, Señor, porque la iglesia tiene su cabeza que es Cristo, y de Él también desciende, Señor, la bendición,
de que podamos como cuerpo poder entrelazarnos, poder armonizar y poder servir y poner en ejercicio nuestros dones, nuestros talentos para edificar al cuerpo y así también glorificar tu santo nombre. Bendícenos, Señor, y ayúdanos a entender la importancia de vivir juntos en armonía. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser